Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Hoy vamos a relatar historias que tienen que ver con viajes, algunos un poco con carreteras y otros con viajes de otras maneras. Aquí en Podcast 78 relatamos historias extrañas, misterios, testimonios para ir entendiendo lo que sucede en las experiencias paranormales, ufológicas o también cuando hay fenómenos sobrenaturales simplemente sin explicación. La idea es conocer más y también entretenernos, poder conversar sobre estos temas. Vamos a la primera historia del día de hoy y te agradezco que te suscribas al canal y nos recomiendes si tú gustas. Tras mi primera experiencia con lo paranormal, me tomó años superar. En mi camino a casa tengo dos opciones normalmente: un camino largo y un atajo que pasa por una jungla. Está llena de baches y obstáculos, y no hay mucha iluminación. Era septiembre del 2009 cuando iba saliendo por la tarde de clases. Por culpa de una profesora me encontré en ese camino largo. Estaba inundado debido a las fuertes lluvias, así que mi única opción fue tomar el atajo. Durante el camino noté una mujer. Al principio pensé que era una mujer vestida de negro. Después me di cuenta que era una mujer de figura negra y ahumada, como hecha por humo, lo que hizo que mi viaje en bicicleta fuera particularmente difícil. Con el nombre de Dios en mis labios, comencé a pedalear frenéticamente hasta llegar a un lugar específico marcado por dos árboles, uno de mango y otro medio cortado. La oscuridad era profunda y mi corazón latía aceleradamente mientras pedaleaba cada vez más rápido, hasta que finalmente salí de esa área. 2 años después, un local me reveló que en ese medio árbol cortado habían encontrado a una chica ahorcada. Los lugareños creen que si alguien muere en el lugar, este se vuelve impuro y es probable que el espíritu permanezca ahí. Por eso cortaron a la mitad de ese árbol tras su muerte. Ese día entendí por qué había visto a esa mujer deambulando sin motivo alrededor de ese árbol. También, desde entonces empecé a viajar por el mismo camino, recordando el nombre de Dios cada vez que pasaba por ahí, lo que me ayudó a superar mi miedo a lo paranormal. Con el tiempo, mi interés por los misterios creció y empecé a tratar de indagar más sobre este tipo de temas. Incluso una época que me obsesioné con los fantasmas. Me pasé visitando lugares extraños, incluso llegué a tener otras experiencias que ya les contaré en otra historia. Lo inesperado puede suceder en cualquier momento. El chiste es estar listos y con los sentidos abiertos a ese tipo de experiencias. La siguiente historia, vamos al siguiente relato. Dice: había prometido llevar a 2 de mis amigos a Goizueta durante las vacaciones del semestre y así lo hice. Desafortunadamente para ellos las lluvias habían comenzado, por lo que nos quedamos acurrucados en la habitación de mi abuela jugando a diferentes juegos. La verdad es que casi todos eran de desafíos. Normalmente estaríamos disfrutando de las caminatas y los largos paseos, pero con las lluvias era imposible. Mis primos formábamos algún buen grupo y empezábamos a jugar juegos de mesa, desafíos, etc. En Goizueta, cuando llueve, la situación cambia completamente. Como es un pueblo bastante aislado, la electricidad se va enseguida. La señal del teléfono es prácticamente inexistente, y ni hablar de la televisión por satélite. Nos encontramos en un apagón total, pero el punto es que también era emocionante estar ahí. Fuera del caos mental, la situación que se vive en la ciudad de repente es muy estresante y estar ahí respirando aire fresco era verdaderamente reconfortante. Eran cerca de las 9:30 de la noche después de cenar. Todos en la familia y los amigos estábamos ocupados charlando, poniéndonos un poco al día. En un momento mi amigo necesitó ir al baño. En la casa de mi abuela está en el patio, alejado de la casa, ya que es una casa bastante vieja, así que lo acompañé. Me quedé afuera mientras él hacía sus necesidades. Al terminar, caminamos de regreso, disfrutando de la brisa nocturna, hablando sobre la luna y planeando dónde dormir.
Fue entonces cuando él me tocó el hombro y señaló hacia una zona cercana al granero. Vimos un destello de luz blanca flotando desde el campo hacia el granero. No era una figura humana, sino más bien una forma indescriptible en la oscuridad, como alguien con una capa volando sin cabeza. Nos quedamos inmóviles, observando cómo la figura poco a poco desaparecía entre el heno húmedo, dejando atrás a estos jóvenes que estaban con la boca abierta. Regresamos a la casa en silencio, casi temblando. Mi amigo se apresuró a la habitación, se envolvió en una manta y se sentó junto a mi otro amigo. Yo seguía reflexionando sobre lo sucedido, ya que no estábamos borrachos, ni habíamos visto ninguna película de terror, ni nada. No sabíamos si esto era una ilusión o algo más. No había posibilidad de que hubiera luz que reflejara o que generara este fenómeno. Ni siquiera había luz llena en esa ocasión. Y la mayoría de la gente del pueblo ya estaba dormida. Esa noche preferimos no hablar del tema. Tampoco fuimos al baño después de eso, a pesar de que pues lo necesitábamos. En esta ocasión, no supimos qué sucedió, pero al siguiente día varios aseguraron haber visto el mismo fenómeno. Algunos de ellos lo tomaron como un fenómeno paranormal y otros como una simple ilusión óptica. Una cosa similar le sucedió a mi papá cuando era niño, una historia que hay en la familia. Él vivía aquí en Monterrey, pero en la zona donde él vivía dice que pues todavía se acostumbraban los baños fuera de la casa. Entonces, bueno, a él ya le tocó un baño normal, pero dice había un baño viejo, digamos, ¿no? Que estaba de hecho cerrado y con cadena, o sea que nadie podía entrar porque pues alguien podía caerse, podía ser peligroso. Entonces era un baño que ya había sido usado, pero ya no funcionaba. Un baño de esos de patio. Y tenía la costumbre mi papá con unos amigos vecinos de niño juntarse en su casa en el patio y dormir ahí afuera en el patio, viendo las estrellas y jugando. Entonces, pues era algo común. Los amigos se ponían de acuerdo, las familias ya sabían, iban y dejaban a los niños y ahí se quedaban a la famosa pijamada, ¿no? Bueno, en una ocasión estaban uno de sus amigos y él a punto de dormir viendo las estrellas. Los adultos estaban de hecho dentro de la casa y de repente de la nada, también de un baño así, les digo, un baño de ese tipo, de patio, empezó a salir una especie de luz de ahí. Y esa luz empezó a avanzar hacia donde ellos estaban y ellos se quedaron impresionados hasta que gritaron para pedir ayuda. Inmediatamente todos los adultos, porque había visitas, salieron a ayudarlos pensando que había un malhechor ahí, ¿verdad? Y los sorprendidos fueron ellos, ¿verdad? Cuando vieron esa luz ahí. La luz se regresa inmediatamente hacia el baño y ya no vuelve a salir. Nadie supo de qué se trataba, qué era esa luz, ¿verdad? O sea, bien curioso. Y ahora que leo este relato, pues me acordé de esa historia de mi papá, que yo ya le he platicado hace un tiempo aquí. Pero bueno, seguimos pues en los siguientes relatos, ¿no? Vamos a la siguiente historia. Acuérdense que pues es muy importante que te suscribas, que si quieres ayudarnos pues también puedes tener una membresía. Y también, bueno, ahí abajo está mi correo electrónico para que nos envíes alguna experiencia, algún testimonio, algo que te haya sucedido. Aquí lo estaremos leyendo con mucho gusto. Vamos a otra historia. Dice lo siguiente: el mayor momento de mi vida, realmente pensé, ¿está sucediendo algo aquí? Ocurrió en uno de esos lugares en los que no puedo entender cómo es posible que exista algo tan interesante y tan extraño. Sucedió en un lugar en Bosnia y Herzegovina, en donde existe una pirámide. En ese lugar, en esa especie de edificación, algunos dicen que es más un cerro, una montaña, pero tiene forma de pirámide. Desde el momento en que nos acercamos, la verdad es que no puedo explicarlo, pero empezó a escucharse un zumbido eléctrico dentro de mi cuerpo. Algunos lo sentían, otros no. Una sensación que era aparentemente buena. No nos sentíamos mal, no nos dolía la cabeza, pero sentíamos ese zumbido, esa vibración constante que nos resonaba a varios de los que estábamos ahí. ¿Cómo era posible?
La verdad es que es uno de los mayores momentos de mi vida, como les decía. Trajimos algunas piedras a ese lugar y cuando sostienes una piedra en tu mano durante unos 10 segundos, tu mano comienza a vibrar y a zumbar con la misma energía que sentí en el lugar de la pirámide. Fluye desde la piedra a través de la mano y penetra en el cuerpo. Es inexplicable lo real y verificable que es ese momento. Simplemente está sucediendo. Y aquellos que quieran vivir la experiencia, pues tendrían que ir al lugar. Entre esa zona de Bosnia en la que se dan este tipo de experiencias, de viajes, que mucha gente no siente nada, otros dicen que sí, pero lo que se recomienda es llevar alguna piedra, algún collar, algo que tú quieras generar o darle esa energía. Al estar ahí al menos unos 10 minutos sosteniéndolo, entonces supuestamente ese objeto tendrá la energía. Lo más extraño es que una de las piedras que todavía tengo de ese viaje sigue siendo o generando el mismo fenómeno. Cuando la sostengo en algunas ocasiones empiezo a sentir esa vibración e incluso a escuchar esa especie de zumbido. El otro día me levantó en la noche, no sé por qué, pero empecé a escuchar el zumbido a eso a las 3 de la mañana. A la hora de sentir esa vibración, me acerqué a la ventana para observar a ver qué estaba pasando y me di cuenta que enfrente de la casa estaban entrando unas personas. Mis vecinos se habían ido de vacaciones y al parecer los estaban robando. Inmediatamente hablé a la policía y empecé a hacer ruido para que los vecinos también se dieran cuenta. Al parecer eran unas personas que habían estado asaltando o robando por la zona. Quedaron detenidos a partir de ese robo. No sé si fue por la piedra o simplemente una casualidad, pero definitivamente esa noche me desperté gracias a eso. Vamos a la siguiente historia. Durante mis días universitarios viajaba con mi hermana en bicicleta. Era tarde en la noche, alrededor de las 11, y comenzó a llover. Era tanta la lluvia que nos tuvimos que detener en una parada de autobús y rápidamente nos refugiamos debajo de ese lugar, de ese techo. Llovía continuamente durante una hora más o menos y luego empezó a bajar poco a poco. Ya estábamos algo cansados de esperar y decidimos volver a la carretera ya que la lluvia disminuyó, pero no se detuvo por completo. Cuando comenzamos a movernos, notamos que una señora con un vestido brillante estaba parada en el costado de la carretera pidiendo que la llevaran. Ahora bien, podrías pensar que ¿qué hay de horror en eso? Bueno, es una dama que está ahí. Bueno, aquí está el giro. La mano que estaba usando para pedir que la llevaran ondeaba como una especie de bandera. Era como si no tuviera huesos en la mano. Literalmente, la mano estaba toda aguada. Era como, sí, como si fuera irreal. Como si fuera, eso, una bandera. Todavía estaba lloviendo y no se veía ni una gota de agua en su vestido. Era como si su vestido, su cabello estuviera seco. Pero todos, los que estaban pasando por ahí, nosotros mismos, estábamos empapados. Estaba seca como si estuviera en el desierto. Inmediatamente me di cuenta que eso no era humano. Así que fui al carril central de la carretera y pasé por alto esa figura. Miré por el espejo y vi la figura se deslizaba hacia nuestra bicicleta como si nos estuviera siguiendo. Empezamos a darle más rápido y seguía en la misma postura durante 3 kilómetros para después desaparecer. Fueron los 3 kilómetros más largos de mi vida. Nunca he pedaleado tan fuerte. Fíjense, estas historias de personas que están y no están no son tan fuera de lo común si observamos. El chiste es que muchas veces no nos damos cuenta, o sea, no vemos, ¿verdad? Pero en una ocasión nos levantamos muy temprano a ir a correr a un parque que se llama Parque Fundidora, aquí en Monterrey.
En ese tiempo, no sé si todavía abrían a las 6 de la mañana y era de noche totalmente, o sea, pero no prenden las luces, o al menos en ese tiempo no prendían las luces. Básicamente vas corriendo en la oscuridad total. Y era nuestra primera vuelta de calentamiento, así que íbamos caminando, todavía no estábamos corriendo, ¿eh? Y nos topamos a dos personas de frente. Una de esas personas, yo no volteé a ver, ¿no? Estaba tan oscuro que ni volteé a ver las personas, nomás buenos días y ya, ¿no? Pero no volteaba. Pero Astrid volteó a ver a uno de ellos y me asegura que, bueno, la cara la tenía, o sea, toda, pues sí, monstruosa, ¿no? Muy, ya esa historia también la platicó hace un tiempo. Pero como son cosas como tan rápidas, que no sabes si es tu cerebro que te está haciendo una jugarreta o qué, ¿verdad? Igual puede ser. Lo mismo me pasó en una ocasión en Playa del Carmen también, con donde, o sea, hice esto porque se me hizo como rara la actitud de una persona y la persona tenía una cara, pues que no podría decir que fuera humano, ¿no? O sea, insisto, es tan rápido de repente que pues igual puedes pensar que fue otra cosa, ¿no? Y esto que cuenta esta persona, varios relatos de ustedes nos han dicho lo mismo, ¿no? O sea, que de repente, pues, hay algo ahí que parece ser normal y cuando te acercas no es para nada algo normal, ¿no? Pero bueno, dice la siguiente historia lo siguiente. Mientras viajaba con mi novia en un automóvil y de camino a dejar la casa, eran alrededor de las 2:30 de la mañana y como ella estaba bastante agotada y dormida en el auto, pues no se estaba dando cuenta de nada de lo que iba sucediendo en el viaje. Cuando me acercaba a su casa había dos niños, una niña y un niño, jugando frente a una tienda médica que estaba cerrada frente a la casa de mi novia. Hice contacto visual con ambos e inmediatamente desaparecieron frente a mí. No pensé mucho en eso, aunque sí me parecía evidentemente algo extraordinario. Aún así, no dije nada, dejé a mi novia en la casa. Al día siguiente le conté lo que vi y ella estaba completamente en shock, porque esa misma noche, horas previas a nuestra llegada, esos dos niños habían perdido la vida frente al consultorio médico en un accidente de tránsito y le había dado una descripción clara del vestido, los juguetes y la fisionomía de estos dos pequeñitos. Era exacto lo que habían, o sea, vamos, exacta la ropa y los juguetes que traían al momento del accidente. Bueno, tremendo. En otra historia, y gracias, insisto, por toda la comunidad que es parte ya de Podcast 78, gracias por suscribirse, por apoyarnos con esas membresías. Miren, en enero del 2015 dice esta historia que iban 5 miembros de una familia y otra familia juntos, la familia de un tío y de otra familia, ¿no? Bueno, deciden viajar a Tarapit en la India. Iban en un tipo van, ¿no? En la que cabían todos, ¿no? Iniciamos nuestro viaje y de regreso a eso de las 7. En una carretera solitaria cerca de las 10:30, entre 7 empezó, a las 10:30 seguían de viaje, el coche de repente de la nada se detuvo. Mi tío, que tiene experiencia con automóviles, debía pues traer sus repuestos y inmediatamente revisó el motor, pero no encontraba ninguna falla. Teníamos gasolina, el motor aparentemente estaba bien. Decidimos entonces empujar el vehículo hasta encontrar un garaje, un lugar donde lo pudieran ya sea cuidar o incluso arreglar. Apenas veíamos otros vehículos y el ambiente con árboles y a ambos lados empezó a cambiar el clima, a ponerse muy frío. Era algo inquietante, porque ahí no era normal esa temperatura. Un coche de la nada se detuvo de repente ofreciéndonos ayuda, pero como éramos 3 hombres y 8 mujeres, mi padre consideró que no era seguro aceptar. A pesar de la inclinación del camino, seguimos empujando el coche. Ya eran las 12 de la noche y todos estábamos exhaustos. Cuando entramos en el área de Basukinath, allá en la India, la situación era realmente horrible. Llegamos a una carretera más transitada, pero estaba desierta por ser de noche. Había tiendas cerradas a cada lado y finalmente encontramos un montón de talleres y tras llamar a la puerta de uno, un hombre nos atendió, revisó el coche, hizo algunos ajustes y logró que arrancara.
Todos nos sentimos aliviados y agradecidos, aunque él rechazó aceptar el dinero por su ayuda. De regreso, yo estaba sentado en la parte trasera del bolero con mi prima a un lado y mi hermana y otra prima al otro. Nuestra casa estaba a unos 25 o 30 kilómetros de distancia. Mientras hablaba con mi primo, vi a alguien atravesar la ventana trasera a unos 10-12 pies de distancia. Era extraño porque eran casi la 1 de la madrugada y estaba oscuro. Mi prima también lo vio y otra prima al frente igualmente. A medida de que el auto avanzaba lentamente, la figura comenzó a desvanecerse. Solo mi madre, que conducía, y nosotros tres atrás estábamos despiertos, los demás dormidos. Las luces de la calle permitían ver la figura durante bastante tiempo. Al llegar a casa estábamos exhaustos. Al día siguiente le contamos el incidente a mi madre y sugirió que era un fantasma, mencionando que también lo había visto a través del espejo retrovisor. Añadió que era el mismo fantasma que había descompuesto el auto y que se debía a que no seguimos las reglas en el pequeño templo donde fuimos a Tarapet. Según la creencia hindú, si no te lavas los pies después de salir de un templo donde se queman los cuerpos de los fallecidos, a veces el fantasma de ese lugar comienza a seguirte. No estaba seguro si eso era cierto o no, pero estoy convencido de que mis primos y yo vimos a alguien en medio de la carretera. Y aquí es donde, bueno, pues les digo, yo creo, por el tiempo que tengo contando las historias, que no importa si eres religioso, si eres ateo, si tú eres observador, vas a vivir o vas a observar experiencias extrañas. El punto es qué tan abierto y qué tan observadores somos. Y muchas veces por miedo, pues la gente suele cerrarse. Y está bien, o sea, no, ni voy a criticar eso ni nada. Simplemente, pues, las experiencias son para los que las quieren tener, los que las quieren observar. Algunas ocasiones las experiencias son tan fuertes y eso tiene un significado. Tiene mucha relación hacia mover tu punto de encaje. Muchas veces nuestro subconsciente no se equivoca y siempre nos está poniendo en la zona, digamos, ¿no? Para que nosotros evolucionemos, para que nosotros avancemos. Pero algunas ocasiones el subconsciente también se puede equivocar. ¿Por qué? Porque nosotros también le ordenamos cosas y lo vamos programando. Entonces nosotros tenemos que sí tener como una buena observación de qué es lo que queremos, de tener apertura ante estos temas, pero no tener miedo, o tratar de al menos tener el menos miedo posible, ¿no? ¿A qué me refiero? A que pues uno también puede atraer situaciones, a lo que voy. Si de repente pues tienes mucho miedo y aparte, ¿no? Te sientas y te pones a contar historias súper terroríficas entre los amigos, pues obviamente vas a generar toda una energía, todo un ambiente que puede generar malas experiencias. Pero si eres una persona que tiene la curiosidad, que está abierta al tema, pero que al mismo tiempo no está empujando a que sea una mala experiencia, sino simplemente está abierto al tema, poco a poco se irán dando las experiencias. Aquí el problema, cuando suceden cosas malas, suele ser porque o hay alguien en una crisis muy grande, una situación muy crítica, o, y esta es la más común, porque las personas empujan a esto, ¿no? Mezclan el alcohol con juegos como la Ouija y cosas así, y entonces, pues claro, ¿verdad? Vas tú también, pues atrayendo aquello que pues estás hablando, que estás pues tratando, ¿no? Entonces, es buena la curiosidad, pero siempre pues tratando de hacerla de manera armónica, equilibrada, ¿verdad? Pero bueno, aquí están algunas de las historias que les quería contar el día de hoy. Y bueno, pues estamos preparando otros relatos, otras historias. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña. Pues bueno, vamos a estar apareciendo varias veces a la semana con relatos, con experiencias. Pero ahí atrás hay muchas historias, videos de casos ovni, casos que pues tienen fallas en la realidad bastante interesantes. Y así pues vamos recopilando historias increíbles. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues vamos a vernos en el próximo video
Y por favor, recomiéndenos. Aquellos que les gusten los relatos, las experiencias, recomiéndenos. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto.